¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla Teletrabajo, Consideraciones e Implicancias, organizada por la Red Punto y acompañada por el Sindicato de Educadores Unidos de Capital, el Sindicato de Empleados y Capataces de la Industria del Comercio, el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Agradecer la presencia de la legisladora Carolina Estebarena y agradecer fuertemente la posibilidad de que hayamos hecho esta reunión y acercar a Guillermo Urruti, al doctor Maximiliano Rima, que hizo la conexión. Yo quiero agradecer la predisposición de los disertantes, el doctor Guillermo Urruti, el licenciado Roberto Fernández, Juan Barbosa, Juan, Nito, para los amigos, feliz cumpleaños, que hoy es un día de festejo. Gracias. Para vos, y Facundo Lancioni Caprou. La verdad que para nosotros, los que no conocen la Red Punto, es una iniciativa que ha comenzado este año. La idea de la Red Punto es trabajar políticas públicas de cercanía, hacerlo desde una instancia de diálogo, de participación, de mucha escucha con las organizaciones de la sociedad civil, convencidos de que la política pública no solamente se hace desde los partidos políticos, desde la dirigencia política, sino que también una política pública efectiva se hace con la participación y con el diseño y la supervisión de la sociedad civil. Por eso para nosotros es fundamental el trabajo que hacemos con organizaciones empresarias, organizaciones sindicales, todo tipo de organización de la sociedad civil que nos permite nutrir la mirada de nuestra política pública con la diversidad y con la heterogeneidad que tiene que tener toda política pública que se piensa con una visión de Estado. Hecha esta presentación, quiero decirles que obviamente el tema del teletrabajo es un tema que hoy nos tiene muy ocupados. Ya veníamos en todo lo que es el mundo capitalista desarrollado trabajando en nuevas modalidades de trabajo, de esto van a hablar nuestros disertantes, y la pandemia ha puesto sobre el tapete una nueva modalidad de empleo, una nueva modalidad de trabajo. Hay consideraciones de tipo políticas, sociológicas, laborales, y creo que los 4 disertantes que tenemos hoy van a poder complementar la mirada desde el mundo del trabajo por la experiencia que tiene cada uno de ellos en los sindicatos, en los institutos gubernamentales donde se desempeña, y podemos tener también el aporte y la mirada de un especialista del derecho laboral que nos puede dar también una mirada desde las implicancias jurídicas que tiene esta modalidad de teletrabajo. Hecha esta presentación y agradeciéndoles a todos la presencia, voy a pasarle la palabra a quien va a ser el moderador de la jornada, el doctor Julio César Sorrentino, que es el presidente de la Asociación de Abogados de San Martín. Te paso la palabra, Julio, y seguimos en esta charla. Gracias, Matías. Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos acá. Les voy a explicar cómo es la mecánica que vamos a llevar adelante. Van a ser 4 bloques de 12 minutos cada uno, en el cual cada uno de los disertantes va a abordar una de las variantes de este tema general que nos convoca hoy. Vamos a comenzar con el licenciado Roberto Fernández, director ejecutivo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el tema va a ser la nueva creación y generación de empleo. Roberto, adelante. Tiene el micrófono. Tiene el micrófono apagado. Pablo, de habilitarle el micrófono a Roberto. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los presentes que se tomaron su tiempo y su momento para esta charla. Bueno, no estaba preparado para empezar yo, iba a arrancar otro, pero bueno, no hay ningún tipo de problema.
vamos a continuar y les voy a dar un poquito mi visión sobre esta nueva modalidad que vino para quedarse, llamado teletrabajo, home office, que como decía bien Matías, si bien esto ya venía sucediendo, por ahí no tanto en nuestro país, sino en otros países del mundo, esta epidemia, esta pandemia, lo que hizo fue que se aceleren todos esos procesos y se magnifique de la manera que se está magnificando. Creo que tiene sus pros y sus contras, toda esta nueva revolución, dado que estamos en la cuarta revolución industrial y la estamos transitando con un montón de tecnología, ¿no? Con la inteligencia artificial, con un montón de cosas que están pasando y sucediendo, que como decía, para mí, desde mi punto de vista, tienen su pro y su contra, y ahí es donde vamos a tener que trabajar muy fuertemente. Creo que en el marco legal, fundamentalmente, después Guillermo va a hacer mucho hincapié sobre el tema, porque es un especialista en la materia, con respecto al paraguas que tiene que contener a todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque como ustedes sabrán, en esta nueva creación de empleo que estamos hablando, hay mucha generación de empleo que hoy por hoy están viendo ustedes. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Uber, Globo, Rappi, son todas plataformas que se hacen a través de un celular que están creando empleo y generando empleo. Pero ese empleo hoy quizás no está dentro del marco legal que tiene que estar. Y bueno, ahí hay que trabajar sobre ese punto fundamentalmente. ¿Esto es bueno? Yo creo que sí. Esto llegó para quedarse, como decía al principio, y bueno, nos tenemos que adaptar y ayornar a todo esto. Esto también lleva de la mano otras cosas que están sucediendo paralelamente, como el pluriempleo, porque si bien hay mucha gente que hoy está trabajando desde la plataforma Home Office, porque no puede salir por el tema de la pandemia, también esto le está dando espacio y lugar para que mucha gente se crearon un montón de emprendedores a través de todo esto. Porque uno tiene más tiempo o se quiere reinventar. Y bueno, es la tecnología que hoy podemos llegar a todo el mundo y brindar servicios, prestaciones, hace de que esto sea una realidad también. Así que, como les decía, para mí me parece que es algo que llegó, se va a quedar inevitablemente, me parece bueno, no me parece malo. Vamos a ver, después de que se normalice todo esto, el tema de esta pandemia, cuáles van a ser los coletazos de todo esto, porque se han creado, esto vino para quedarse, es decir, por ejemplo, les voy a dar un caso personal mío particular. Yo por una cuestión de tiempo y espacio, hace mucho tiempo que venía con ganas de arrancar una carrera universitaria y no la podía arrancar porque no tenía tiempo. A raíz de esto de la pandemia, arranqué una carrera universitaria y lo hago de manera online. O sea, en otro momento nadie hubiese pensado de hacerlo de esa manera porque estamos acostumbrados a otro formato, a otra modalidad, que es la de presencial. Y bueno, hoy lo hacemos de esta manera y está buenísimo. Y mucha gente puede disponer de su tiempo y hacer muchas más cosas, por eso creo que no está mal toda esta nueva implementación laboral, siempre y cuando tengamos en cuenta ese paraguas legal, como les decía, que bueno, ahí veo que está Carolina también en la parte legislativa y normativa, para que esto esté bien resguardado y no se generen consecuencias. Así que bueno, esa es mi humilde opinión y mi análisis sobre la materia. Muchísimas gracias por el tiempo y por participar. Bueno, muchas gracias, Roberto. Vamos a continuar entonces ahora con Juan Barbosa, secretario adjunto del Sindicato de Encargados, Capataces y Empleados de la Industria del Cuero. El tema va a ser teletrabajo, ventajas y desventajas. Adelante, Nito. Muchas gracias. Bueno, ahí ya me presentaron. Voy a compartir, a ver si puedo compartir un PowerPoint. A ver, decime.
¿Se ve ahí? Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, como dijo Julio, mi nombre es Nito Barbosa, soy secretario adjunto del Sindicato de Encargados, Capataces y Empleados de la Industria del Cuero. Un gremio que en un principio, la verdad que el teletrabajo no era algo que estábamos acostumbrados ni lo teníamos en la cabeza, y como dijeron todos, con el tema de la pandemia, es como que se nos vino todo encima, ¿no? Y de repente nos encontramos con un montón de compañeros, de trabajadores, que se encontraban trabajando esta modalidad. Y había que contenerlos, y había que empezar a ver cómo hacíamos para que esos compañeros se sientan trabajando de una manera segura y de una manera donde la ley también los pudiera cubrir. Pero más que nada, primero me gustaría poder demostrar o decirles a qué se denomina el teletrabajo, ¿no? Llamamos teletrabajo al uso de la tecnología, de la comunicación, como teléfonos inteligentes, laptop, tablet, o las tradicionales computadoras de mesa, para realizar nuestra tarea laboral fuera de las instalaciones del empleador. Esto es lo que la denominación de teletrabajo. ¿Es nuevo el teletrabajo? No, el teletrabajo la verdad que no. Como dijo Roberto, no es nuevo. Hace mucho tiempo que se viene desarrollando esta modalidad, más que nada en los países del primer mundo. En un principio lo utilizaban los directores de las empresas, los ejecutivos, los gerentes, que podían decidir y decir, bueno, hoy viernes no trabajo, me quedo desde mi casa, y empezaron a trabajar esta modalidad. Luego las empresas se empezaron a dar cuenta de que había algo para explorar, que les podía servir, y empezó a tener otra modalidad. En Argentina se utilizaba mucho antes de la pandemia una modalidad que utilizaban las grandes empresas, que era 4x1, ¿no? 4 días se trabajaba de forma presencial, y un día se le daba al trabajador para que puedan desarrollar su trabajo desde sus casas. La idea de esto era para empezar a acostumbrarse, que se vayan acostumbrando los trabajadores a una modalidad que estaba por venir. Pero la verdad que no tuvimos tiempo a acostumbrarnos, es como que la pandemia nos llevó por encima. Andrés Oppenheimer, en un libro que escribió el año pasado, que era Sálvese quien pueda, que explicaba el tema de la tecnología en el trabajo, él calculaba que dentro de 10 o 15 años el trabajo iba a cambiar totalmente. Hace una semana le hicieron un reportaje y dijo, me equivoqué. No va a tardar 10, 15 años, es ahora. Ahora es el cambio del teletrabajo. Así que bueno, con esta modalidad que nos llevó por encima, y con todos nuestros trabajadores que empezaron a preguntarnos, porque al principio, en un momento, es lindo, ¿no? Porque ¿quién no soñó con trabajar de su casa? Cuando vos llegás a tu trabajo y te dicen, bueno, a partir de mañana vas a trabajar de tu casa. Y vos que sí, la verdad que sí. Los que vivimos en provincia de Buenos Aires sabemos las dificultades que tenemos con el transporte. A veces llegar hasta el trabajo nos consume 1 hora, 1 hora y media de nuestro tiempo, que viajamos mal, que se tarda mucho, que es ir con frío, con calor, gastos, ¿no? Pero ahí vamos a ver más lo que es los beneficios para el trabajador, ¿no? Como le dije recién, que evita los traslados hacia el trabajo, reducción de gastos, porque ya no tenemos gastos en almuerzos. Otro beneficio puede ser mayor flexibilidad de horarios, donde la verdad que la persona, y esto lo ponemos en signo de interrogación, la persona es como que puede manejar mejor sus tiempos. Como dije anteriormente, por ahí vos tenés 1 hora para ir, 1 hora para volver. Esos horarios son los que se puede utilizar para otra cosa, ¿no? Y menor estrés, ahí vamos a tener una discusión. Cuando planteamos menor estrés, uno se imagina por ahí cuando va a trabajar y decís, bueno, no tengo que ver a mi jefe, no tengo que bancármelo todo el día, estoy más tranquilo desde mi casa, pero después también trabajar desde su casa también tiene un estrés aparte, ¿no? Y más las personas que tienen hijos a cargo, que en este momento se encuentran haciendo teletrabajo, que tiene que conciliar el tema del colegio, el tema de que los chicos estén en el colegio, que estén haciendo también con la computadora estudiando, estar atrás de eso, después te lleva a un estrés muy importante. Y la verdad que otro de los beneficios del teletrabajo es la conciliación entre la vida personal y laboral, como dije anteriormente.
es como que vos estás dentro de tu casa y podés manejar mejor tus tiempos, si tenés que cuidar a tu mamá o tenés que cuidar a tu familia. Creo que eso hace, ¿no?, a que muchas personas puedan elegir hacer trabajo remoto. Imagino que muchos de ustedes por ahí están haciendo teletrabajo y por ahí también nos pueden ayudar, nos pueden acompañar y decir, a ver, qué es lo que sienten, cuáles son los beneficios que sienten que tienen, cuáles son los problemas que tienen al hacer teletrabajo. Pero no solamente hay beneficios para el trabajador, también hay beneficios para el empleador. El empleador, cuando vos pensás que ya manda al trabajador a su casa, a trabajar de su casa, tiene menor costo en alquileres, porque ya no necesita una estructura tan grande, ¿no?, para su empresa. Tiene menor costo de mantenimiento, pues ya no tiene que estar manteniendo 30, 40, 50 computadoras, o tiene que tener personal que esté arreglando los baños, personal que tiene que estar arreglando todo lo que sabemos que sucede dentro de una oficina. También tiene menor costo de servicios, no tiene que estar pagando tanta luz, tanta agua, y todos los servicios, tanto internet. Y también tiene menor costo de insumos. Hay un tema que también vemos como uno de los beneficios que tiene el empleador, que es el aumento de la oportunidad de la selección de personal, ¿no? Este es un tema muy importante. Antes, cuando uno iba a buscar trabajo, o cuando una empresa solicitaba un empleado, lo que ocurría es que el empleador siempre buscaba una persona que se encuentra en un radio donde esté cerca del trabajo, ¿no? Primero buscaba, si la empresa estaba en Capital Federal, buscaba que esté en Capital Federal, después se iba al primer cordón, ¿no? Haciendo esa selección. Hoy esa selección se abre muchísimo más. Si puede trabajar desde Avellaneda, si puede trabajar desde San Martín, si puede trabajar desde Mar del Plata, también puede trabajar desde Chubut, puede trabajar desde Formosa, Neuquén o donde sea. O sea que ahí se abre un espacio mucho más grande para las empresas, para la selección de personal, que es importante, ¿no? Y también es bueno porque no hace falta que venga toda la gente para la ciudad, ¿no? Puede estar trabajando en sus ciudades. Ahí nosotros también vemos un problema, porque si puede trabajar desde Mar del Plata, de Chubut, también se puede trabajar desde el exterior, ¿no? O sea que ahí tenemos un inconveniente que podría ser que tengamos las fuentes de trabajo que se abran, a veces no sea todo para trabajo de argentinos. ¿Es un tema que preocupa? Sí, es un tema que preocupa. ¿Es un tema que se puede evitar? No, sabemos que el mundo va hacia eso, ¿no? Hoy nos encontramos que hay argentinos que están trabajando en empresas en el exterior, y hay argentinos que están trabajando en empresas en todos lados. Entonces es algo que va a suceder, pero también vemos como un problema, ¿no? Y otro de los beneficios que tiene, que es la inexistencia del ausentismo laboral, o sea que con el teletrabajo ya no va a haber ausentismo. Ahora, si vemos tanto lo que son los beneficios del trabajador como del empleador, notamos claramente que el empleador a veces parece que tiene como más beneficios que el trabajador, si bien los dos tienen beneficios. Esto lo planteamos porque cuando a una persona le dicen de tener teletrabajo, piensa que le están haciendo un favor. Y la verdad que sí, es un beneficio, pero también tenemos que pensar que la otra parte también tiene sus beneficios. Entonces, en este momento es donde tenemos que ponernos tanto lo que es empleado, trabajador, sindicato, cámara de comercio, a trabajar para que sea algo totalmente equitativo, ¿no? Y por ahí los gastos que tiene el empleador y que ya no lo va a tener, pueda ir hacia los gastos que va a tener el trabajador y que va a tener más gastos dentro de su casa. Por eso vamos a pasar a la otra parte. La otra parte que son los perjuicios que puede tener el empleado que está haciendo el teletrabajo. Hay un tema muy importante que es que se confunden los límites entre el trabajo y la vida personal. Vos cuando vas a tu trabajo habitual, sabés que son 8 horas de trabajo, cumplís 8 horas, te vas y te desconectás del trabajo. Acá se confunde un poquito, porque al estar en tu casa es como que estás continuamente, ¿no? Trabajando, y si te pasás media hora más, 1 hora más, parece como que no es nada, y yo les aseguro que si no pones bien los límites, ¿no? Se puede llegar a confundir. Ahí tenemos que trabajar claro
para que son 8 horas de jornada laboral, esas 8 horas jornadas laboral se cumplan. Y si el empleador necesita que ese trabajador trabaje 1 o 2 horas más, se le pague por esa 1 o 2 horas más. Siempre tenemos que tener en cuenta que el trabajador lo que hace es vender su trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En el proyecto de ley que se está trabajando en el Congreso hay un tema que habla sobre los gastos que va a tener el empleado. Y se habla de compensaciones. Si bien hay muchas empresas que les provee el material, les provee la computadora, y les provee todo el material, hay empresas que no lo hacen. Hay empresas que prefieren darle una compensación al trabajador y esa compensación sirva por todos los gastos extras que tiene dentro de su hogar. Para mí hay un inconveniente que es, a veces el trabajador ve unos mangos más, ve unos pesos más y asiente, y bueno, vos sabés que al principio son unos mangos más que entran en tu casa. Pero a la larga se rompen, las computadoras se rompen, las computadoras dejan de funcionar, y bueno, y reponerlos son productos muy caros. Si tenemos en cuenta lo que cuesta una computadora hoy en día, sabemos que hay que pagarlas en cuotas porque si no las podemos comprar. Ahí vemos un inconveniente. Y una vez que vos recibís esa compensación, significa que la conexión para lo que es Internet, tenés que tener una conexión acorde, o sea que pues la conexión que vos tenés en este momento no te sirve. O sea, sabés que tenés que tener seguridad en la computadora porque por ahí manejás elementos que necesitas que no te entre ningún pirata y te las robe. O sea que son muchos los gastos que puede llegar a tener un empleado, ¿no?, con el tema del teletrabajo. Nosotros como sindicato lo que estamos viendo también que nos preocupa es que tiende a fomentar el individualismo del trabajador, ¿no? Pues son todos trabajadores que están totalmente desarticulados. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a una empresa, nosotros, por ejemplo, es el sindicato del cuero, no estamos acostumbrados a lo que es el teletrabajo, como dije anteriormente. Nosotros íbamos a una fábrica o una marroquinería y los encontramos a todos juntos y podíamos hablar con ellos. Hoy con el teletrabajo tenemos una dificultad nosotros, es que nos va a resultar un poquito difícil conectarnos con el personal, si bien ya estamos hablando de son las pizarras electrónicas para que todos los afiliados puedan saber cuáles son sus derechos y comunicarse con los sindicatos, es como que van a estar todos desarticulados. Pero es un problema nuestro de los sindicatos que tenemos que empezar a solucionar. Hay un tema de sedentarismo, no es lo mismo cuando vos vas a tu trabajo y te levantás, vas y venís. Hay un sedentarismo que tenemos que trabajar y hay que elaborarlo, que es por la salud del trabajador. Y hay un tema que es muy importante, que es el mobiliario. No todos cuando vamos en nuestra casa tenemos una silla acorde, una mesa acorde, ¿no? Y por ahí, con esto de la pandemia, nosotros nos dijeron, che, ¿puedes trabajar de tu casa? Y la verdad que sí, los empleados y los empleadores se pusieron de acuerdo para poder subsistir. El empleador se dio cuenta que necesitaba trabajar desde su casa, porque si no la empresa cerraba, y la empresa también se dio cuenta de que necesitaba que su trabajador trabaje de su casa, porque si no, también cerraba. Pero el tiempo pasó, el primer mes no pasó nada, el segundo mes no pasó nada, pero llevamos 4 meses de teletrabajo y ya empezaron a salir algunos problemas, con dolores de espalda. A ver, no tengo una silla acorde, por ahí nosotros nos imaginamos que todos los trabajadores pueden estar con una casa como la nuestra, por ahí cómodos, y no es así, ¿no? Por ahí hay trabajadores que no tienen una silla como corresponde, una mesa como corresponde, o un lugar como corresponde. A veces estamos viendo algunos videos, ¿no?, por internet que por ahí están haciendo zoom y se le aparece el hijo por el costado, y se le aparece el marido que está dando vuelta. Bueno, eso es lo que pasa habitualmente, ¿no? El tema de la concentración, de tener su lugar, de poder trabajar como corresponde, a veces cuesta. Acá, el teletrabajo y trabajo por objetivos. Es un tema también que nos preocupa a nosotros del sindicato. No sé si alguien trabajó por objetivos. Yo trabajé por objetivo en un tiempo, la verdad que a mí me fue muy bien trabajando por objetivos. Era una empresa, la verdad, que extranjera, que nos llegamos y nos decía a nosotros, miren, muchachos, este es el objetivo de hoy, cumple este objetivo y se van a su casa. Y a veces uno trabajaba 4 horas, 5 horas y se iba y no entendía muy bien, tenían otra cabeza, ¿no?
Pero el tema con el teletrabajo, corremos el riesgo de que no se puede llegar a controlar esos objetivos. Que esos objetivos sean muy grandes y les ocupe mucho tiempo en llevar a cabo esos objetivos y se transforme más que nada en estar continuamente trabajando. Para nosotros eso es muy importante porque nosotros consideramos, como lo dije habitualmente, que el trabajador vende su trabajo y solamente lo que vende son sus 8 horas de trabajo, y si el empleador necesita más de ese trabajador, lo tiene que pagar. Nito, habría que ir redondeando el tema. No, bueno, más que nada lo que voy a plantear son los objetivos como nuestra institución gremial, que obviamente lo que pretendemos nosotros es proteger los derechos del trabajador, que utilizan teletrabajo bajo el principio de igualdad, marcar los límites de la jornada laboral, una distribución de carga horaria en la jornada laboral acorde, compensación económica por trabajar con equipos propios, pero una compensación en serio, ¿no? Que le sirva al trabajador en caso de roturas o en caso de problemas poder solventarlo. Nos interesa mucho el tema de la salud laboral de las personas. Por ahí Facundo, que está trabajando más lo que es el teletrabajo en la educación, nos puede llegar a contar un poquito de lo que están pasando los maestros en este momento que están haciendo teletrabajo, ¿no? Y obviamente yo pongo mucho hincapié en esto porque me parece importante el tema del mobiliario. El tema del mobiliario me parece muy importante porque a veces creemos que se dan situaciones que todas las casas son como las nuestras, que contamos con ciertos mobiliarios y la gente no cuenta con eso. Así que bueno, eso es más o menos un panorama del tema de teletrabajo, las cosas que nosotros vemos a favor y vemos en contra. No estamos en contra del teletrabajo para nada, sabemos que es algo que llegó para quedarse, simplemente por ahí para contarles un poquito todo lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, y que cada uno obviamente pueda elegir de hacerlo o no hacerlo, y que se elija hacerlo, de que lo haga con los mismos derechos que cualquier trabajador, no que se vuelva una precarización laboral. Listo, Julio. Muchas gracias. Bueno, muy bien, excelente exposición. Incluso ya ha respondido una de las preguntas, que eran cuáles son los beneficios y desventajas desde la perspectiva del empleado y del empleador en términos económicos. Bueno, esta pregunta ya fue respondida. Vamos a pasar ahora a otro de los expositores, que es Facundo Lancioni, CAPRO, secretario general del Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad de Buenos Aires, y el tema va a ser teletrabajo en la educación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Punto Red, a Matías Lobo, a vos, Julio Sorrentino, por la invitación, a Nito y a todos los expositores. Y agradecer a todos los participantes, especialmente a los docentes afiliados que están participando al sindicato en este Zoom. Miren, yo tenía preparado un tema, otro tema, pero me quedé pensando en la exposición de Nito, en la Filmina 5, y me generaron varias reflexiones orientados al mundo laboral docente. Nosotros en febrero, los docentes de todo el país, yo represento a los docentes de la ciudad de Buenos Aires, de todas las áreas y niveles. Nosotros en febrero comenzamos el ciclo lectivo, como todos los años, como siempre comenzamos cada inicio del ciclo lectivo ustedes ya saben, con las paritarias, con todo lo que ustedes se enteran por los medios. El ciclo lectivo comenzó a principios de marzo, y el 19 de marzo decretan la cuarentena. Inmediatamente que se decretó la cuarentena, nos dijeron que el ciclo lectivo debe continuar, que el ciclo lectivo debe ser garantizado. Los docentes lo garantizamos, lo seguimos garantizando. Desde el segundo 1 seguimos dictando clases. ¿Cómo?
¿De qué manera? Porque el sistema educativo no está, y no digo no estaba, no está preparado para dictar clases virtuales. En una parte del país, en la ciudad tampoco. Pero lo que sí estamos preparados, y a los hechos voy y me remito, somos los docentes. Porque desde el minuto uno, con las herramientas tecnológicas, digitales, que teníamos en ese momento, computadora, no computadora, celular, WhatsApp, sin internet, garantizamos la continuidad del ciclo lectivo. Pero no solo nosotros, desde nuestras casas como docentes, porque también de otro lado están los chicos, están los alumnos, que los alumnos, los chicos, las familias, no tenían, la mayoría no tenían computadora, no tenían internet. Y lo que nos hicimos cargo para que los chicos puedan seguir aprendiendo, fuimos nosotros, los docentes, con la misma vocación de siempre, porque el ser docente es una vocación, es de adentro, es del alma. Entonces, si el ciclo lectivo hoy se sigue manteniendo, es gracias a los trabajadores de educación. ¿Cómo? ¿Cómo? Con las herramientas tecnológicas que teníamos hasta el 19 de marzo. Porque como dijo Anito, una computadora sale 70.000 pesos. Lo mismo que un salario docente. No solamente la computadora del docente para enseñar, sino que el docente también es padre y tiene otro hijo. En la computadora en la casa hay una sola computadora. Y tiene que garantizar enseñar a los alumnos. Ahora, nosotros representamos docentes de nivel inicial, primario, medio y nivel técnico. Ustedes imagínense, de nivel inicial, que ingresa a sala de 3, por internet, con lo que tenemos y cómo podemos, les estamos enseñando a sala de 3 los colores, las formas. El nivel primario, primer grado, ingresan y tenemos que enseñarles a sumar, a leer, a escribir. Escuela media, primer año, la primera materia que tienen de física, de química, lo ven por internet. Escuelas técnicas, las escuelas técnicas que tienen talleres, se siguen dictando. ¿Y quién garantizó que se pueda dictar? ¿Y cómo se hace? Los docentes, nosotros de la escuela. ¿Por qué hago hincapié en nosotros de la escuela? Porque lamentablemente nos tuvimos que arreglar con lo que teníamos, porque no hubo nadie que nos ayude. Cuando digo nadie, hablo del gobierno de la ciudad, por ejemplo, Estado, gobierno, y también, como decía Anito, el docente hoy inicia a las 8 de la mañana, y su horario de finalización es a las 4 de la tarde, y sigue contestando mensajes, por WhatsApp, por los grupos, las madres que mandan las tareas por WhatsApp a las 8 de la noche, y lo siente que nosotros contestamos, porque queremos que el pibe y la piba aprenda a leer y a escribir, porque también en su casa se le complica a los padres esa tarea. Entonces, yo creo que en el sistema educativo, los docentes estamos preparados para garantizar la continuidad de las clases de manera virtual. Ahora, yo me pregunto, ¿el Estado está preparado? Es una pregunta que me hago. Y reflexiono y digo que
y espero con ansias que se termine esta cuarentena, y nosotros los docentes esperamos ser reconocidos. Y no pedimos aplausos a las 9 de la noche, no pedimos nada, pero nosotros necesitamos ser reconocidos, porque estamos presentes, estamos con las familias, estamos con los alumnos. El día viernes nos dan la noticia de gobierno de la ciudad que no se puede cumplir con el acta paritaria firmada en febrero. Nos dan la noticia también que el aguinaldo nos paga en 2 cuotas. Perfecto. Pero el reconocimiento no es plata siempre, ¿eh? El reconocimiento son gestos. Es dialogar y acordar. Eso es un reconocimiento. Y la verdad que necesitamos el reconocimiento de toda la sociedad, porque lo merecemos. Así que vuelvo y cierro con la pregunta. Para el Estado, ¿la educación es esencial? Gracias. Muchas gracias, Facundo. Muy esclarecedor toda la descripción respecto a cómo afecta todo este tema del teletrabajo en la educación y la revalorización del rol docente que desde ya compartimos. Bueno, vamos ahora al último expositor y luego vamos a realizar las preguntas que voy a ir volcando en función del área temática a cada uno de los disertantes que corresponda. Tenemos ahora al doctor Guillermo Urruti, abogado especialista en Derecho Laboral, y el tema va a ser análisis del proyecto de ley sobre teletrabajo. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a Punto Red Argentina, al licenciado Matías Lobos, al doctor Maxi Rima, al resto de los expositores, a todo el equipo que hizo posible esta charla y a los presentes, la oportunidad de permitirme exponer sobre el proyecto de ley de trabajo a distancia o teletrabajo, perdón. Aclaro que no sé quiénes son los firmantes del proyecto, que ya cuenta con media sanción sin modificaciones, desde fecha 25 de junio de este año, y que me voy a limitar a analizar sus puntos más relevantes desde el punto de vista técnico-jurídico. El objeto del proyecto es regular el trabajo a distancia y el teletrabajo. En tal sentido, el proyecto propone una modificación a la Ley de Contrato de Trabajo a través de la incorporación de dos nuevas modalidades contractuales. Considero que estas modalidades están reguladas implícitamente por la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que el artículo 21 de dicha ley, al definir el contrato de trabajo, establece que habla de contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Es por ello que en principio no considero necesaria la modificación de la ley. De hecho, bueno, muchos trabajadores vienen haciendo trabajo a distancia o teletrabajo desde hace ya mucho tiempo, sin mayores problemas. La pandemia COVID-19 ha demostrado que se puede hacer teletrabajo o trabajo a distancia con las regulaciones actuales. Considero que cualquier cuestión particular podría ser negociada colectivamente por el sindicato y la cámara de cada actividad. Por otro lado, el proyecto objeto de análisis regula por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo las modalidades contractuales que crea. Considero que el proyecto tal cual está redactado y como fue aprobado, limita el poder de dirección del empleador y generará gran litigiosidad. Su artículo 4 se refiere a la jornada laboral. No se comprende la finalidad de este artículo, dado que las normas relativas a jornada abarcan a todos los empleados regulados por la Ley de Contrato de Trabajo. Su artículo 5 establece el derecho a la desconexión digital. En pocas palabras, establece que la jornada de trabajo durante periodos de licencia
el empleado tiene derecho a desconectarse de los dispositivos o tecnologías que utilice para desarrollar sus tareas y no podrá ser sancionado por ello. Este artículo no aporta nada nuevo. Todo empleado finalizada su jornada laboral o estando de licencia tiene derecho a disponer libremente de su tiempo y no por ello puede ser sancionado. Su artículo 6 habla de tareas de cuidado. Prevé el derecho de los empleados que trabajen a distancia o por teletrabajo y que acrediten estar a cargo de menores de 14 años o personas discapacitadas o adultos mayores dependientes a pautar horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo, considerándose discriminatorio cualquier acto por parte del empleador que lesione ese derecho. Es decir, que una persona afectada a teletrabajo o trabajo a distancia que cumpla con las condiciones aludidas podría disponer de sus horarios de trabajo según su conveniencia. Poniendo un ejemplo práctico, supongamos que una empleada que realiza teletrabajo y queda embarazada, se convierte en madre y decide cambiar su horario laboral. El empleador, en principio, no se puede oponer. ¿Y qué pasa si esta empleada decide completar su jornada de trabajo en horario nocturno? El empleador, ¿tiene que pagar ese tiempo con recargo, como establece la ley? El artículo 7 del proyecto es bastante controversial. Establece que el traslado de quien trabaja en una posición presencial a una posición a distancia debe ser voluntario. Esto ya está establecido por la ley actual. El lugar de trabajo es un elemento esencial del contrato de trabajo, por ende no puede ser modificado unilateralmente por el empleador. Por otro lado, y más discutible, es que dispone que el trabajador podrá revocar su conformidad de prestar tareas bajo la modalidad de teletrabajo, debiendo en tal caso el empleador otorgarle tareas en el establecimiento en el que anteriormente se desempeñaba, o en el más próximo a su domicilio, y desde el que pueda realizar las tareas que viene realizando, pudiendo el trabajador, en caso de negativa del empleador, considerarse en situación de despido, y consecuentemente reclamar las indemnizaciones de ley o accionar judicialmente en procura de las condiciones oportunamente modificadas. Esto genera un gran problema para los empleadores, toda vez que uno de los atractivos del teletrabajo es el ahorro en costos de oficina. Llevemos este caso al extremo. Una empresa que tiene 1000 trabajadores, 300 de los cuales decide que se desempeñen desde sus casas. De esa manera ahorra costos de oficina y se achica. ¿Qué pasa si de esos 300 trabajadores, 50, 60, le piden volver al establecimiento? Si se niega a esa petición, entra en problemas con los trabajadores que pueden considerarse despedidos. Tenemos un problema que va a generar litigiosidad. Otro caso, un trabajador que está próximo a jubilarse, que realiza teletrabajo hace mucho tiempo y que, en vistas de que una vez que se jubile puede perder el trabajo, no va a recibir ninguna indemnización, plantea de vuelta este caso y dice, bueno, quiero volver a la modalidad presencial. Si el empleador no puede darle esa posibilidad, el trabajador se puede considerar despedido y por ende puede reclamar la indemnización que le hubiera correspondido. El artículo 8 habla de costos y establece que los empleadores deben resarcir con periodicidad mensual los gastos de conectividad y mayor consumo en servicios que realicen los empleados, pero no indica cómo se miden o determinan esos mayores costos. Esto seguramente generará posiciones de conflicto, ¿no?, entre las partes. Su artículo 9 se refiere a la capacitación y establece que el empleador deberá garantizar la correcta capacitación de sus teletrabajadores en conjunto con la asociación sindical y el Ministerio de Trabajo. Tampoco aporta nada nuevo. Todos los empleadores tienen que capacitar a sus empleadores en la utilización de las herramientas de trabajo que les asigna. Por otro lado, ¿por qué el empleador tiene que capacitar en forma conjunta con la entidad sindical y el Ministerio de Trabajo? Su artículo 10, referido a los derechos colectivos, garantiza los mismos derechos de los trabajadores bajo las modalidades de trabajo a distancia y trabajo presencial, con lo que
con lo que tampoco aporta nada nuevo. Hoy en día todos están bajo el mismo paraguas y con los mismos derechos. Su artículo 16 habla de las prestaciones transnacionales. En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa a la autoridad de aplicación. Bueno, es discutible si conviene o no que las empresas argentinas contraten trabajadores del extranjero. Eso obviamente que disminuye el trabajo para los locales. Pero actualmente no hay restricciones para la contratación de extranjeros residentes para la prestación en forma presencial en el país. De hecho, muchas compañías traen trabajadores del extranjero para que desarrollen tareas en el país. Mientras tengan todas las cuestiones migratorias en regla, no hay ninguna limitación. Con lo que de este modo se va a terminar limitando el derecho a trabajar de la persona extranjera por el hecho de hacerlo bajo la modalidad de teletrabajo o a distancia. Su artículo 17 crea un registro en el que deben registrarse todos los empleadores que utilicen esta modalidad de trabajo y en el cual también deben indicar los trabajadores que tienen bajo esta modalidad y el software que utilicen. Esto genera burocracia innecesaria. Por un lado, la información puede obtenerse cruzando los datos de las altas de AFIP, en el sentido de, si contrata un determinado trabajador bajo esta modalidad, indicando el domicilio de prestación, ya queda a la vista que el trabajador lo va a hacer en un domicilio distinto al del empleador. En mi opinión, el proyecto de ley tal cual está redactado por la Cámara de Diputados no significa un gran aporte y generará mucha litigiosidad en virtud de todas las cuestiones que fui planteando. La realidad es que ha habido proyectos anteriores para regular la materia. Entiendo que este no es el mejor. Espero que el Senado cumpla con su función de cámara revisora, escuche a ambas partes, tanto a los representantes de los trabajadores como a los representantes de las industrias y empleadores, para que, bueno, lleguen a un consenso y logren mejorarlo en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, doctor, muy exhaustivo análisis. Y aprovecho para trasladarle dos preguntas. Una de técnica legislativa, que de alguna manera la abordó, pero le traslado esta pregunta si quiere hacer algún comentario más al respecto. ¿Sería mejor regular entonces a través de una ley o dejar que el mercado ordene el tema y se siga regulando con la ley de contrato de trabajo actual? Bueno, en realidad mi opinión personal es que hoy por hoy, como estamos, se puede realizar teletrabajo. Obviamente, como dijeron antes, posiblemente en esta situación de crisis vaya a haber trabajadores que acepten condiciones menos favorables a las que hubieran aceptado en otra situación. En ese sentido, por eso digo que cualquier situación particular puede ser negociada directamente entre el sindicato representativo del sector y la cámara empleadora. Y así seccionar, digamos, lo que se regule a las actividades específicas. A mí me gustaría aportar algo a este tema, Julio, si puede ser. Sí, cómo no. Hay mucho de este proyecto que quedó en manos de lo que son las discusiones paritarias, ¿no? Y este es uno de esos temas. Nosotros creemos que tiene que haber un marco regulatorio por lo siguiente, simplemente. En Argentina hay 3.000 sindicatos, de los cuales, si ustedes se pueden a nombrar, se van a acordar de 10, ¿no? Y los 10 que por ahí se encuentran siempre en la calle, ¿no? Y por ahí extorsionando o tratando de conseguir de alguna u otra forma beneficios para los trabajadores, que no son la mayoría.
Entonces, hay veces que los sindicatos más pequeños, nosotros somos un sindicato muy pequeño, no somos un sindicato grande, ¿no? Y nos cuesta muchísimo discutir en paritaria este tipo de temas, ¿no? Porque no tenemos la cantidad de afiliados necesarios, porque no salimos a la calle, porque tenemos sindicato y nuestros afiliados no son afiliados que les gusta salir a romper o salir a hacer lío. Entonces me parece que regular, ¿no? Este tema sería importante para todos, porque no hay que pensar solamente en los sindicatos grandes, sino que los sindicatos pequeños necesitan por ahí una ayuda del Estado en poder regular más y no tener que estar trabajando tanto en paritarias a unas situaciones porque estamos en desventaja. Hoy la discusión paritaria para un sindicato es estar en desventaja totalmente, es como que vas -4, ¿no? Porque no tenés poder de fuego, no tenés cómo discutir, tenés la necesidad de acceder, porque o cedés o quedan en la calle muchos trabajadores. Entonces para nosotros veíamos como innecesario dar la discusión en este momento. Pero que necesitamos un marco regulatorio, lo necesitamos porque hay mucha gente haciendo trabajo en este momento de sus casas y hay que darle, digamos, a todas esas personas un marco. Muy bien, muy claro, Nito. Luego hay una pregunta para vos. Vuelvo al doctor para terminar la parte más legal y Dale. luego volvemos a ti. Doctor, ¿cuáles serían los alcances de la cobertura de las ART para cubrir accidentes dentro del hogar en horario laboral? Hoy por hoy, como está la situación actual, digamos, todos mis clientes que tienen empleados trabajando de su casa por la pandemia han tenido que declarar los domicilios donde están trabajando y hoy por hoy esos trabajadores están cubiertos dentro de su horario laboral si llegaran a tener un accidente en su casa. Entiendo también que el proyecto lo preveía en uno de los artículos que yo no toqué en profundidad porque no me parecía tan discutible. Entiendo que si el accidente se produce dentro del horario laboral, la RT lo va a cubrir. El tema es probar el horario en que se produjo el accidente, ¿no? Claro. Va a traer problemas. Correcto, muy claro. Nito, si bien lo has desarrollado, pero como es una pregunta que se repite, quizá quieras hacer una última reflexión sobre qué impacto económico tiene y va a tener para los trabajadores desde tu punto de vista. Creo que en un principio el impacto económico lo que vemos es perjuicio en el sentido de que hay muchos gastos que lo va a tener que afrontar. En un primer momento, y obvio con el tema de la pandemia, no quedaba otra. A ver, había que sacar adelante nuestro trabajo, había que sacar adelante la empresa y todos aceptados. Pero con el correr de los tiempos hay ciertos gastos que hoy lo está bancando el empleado, ¿no? Que se tienen que empezar a ver. Me quedó un punto de lo que había hablado anteriormente, ¿no? Que me gustaría decirlo, con el tema de la diferencia que va a haber cuando una persona busca un nuevo trabajador, ¿no? Y que vemos que lo que puede, que crea una brecha de las personas que por ahí tienen más recursos o menos recursos. Que cuando una persona o cuando una persona de recursos humanos tenga que tomar a alguien, ¿va a tomar según la computadora que tenga? ¿No? Si dejamos que la persona ponga su computadora, su escritorio. Pero hay dos personas con un mismo nivel educativo. Una persona con una computadora mejor y una persona con una computadora menor. ¿A quién van a tomar? Entonces ahí creo que vemos también un problema en el sentido de que hay una brecha que se va a agrandar mucho más, ¿no? Bien, muy interesante. Y acá justamente está esta pregunta, que es qué recursos se deben tener para conllevar el teletrabajo, y de alguna manera la respondiste con lo que manifestaste recién. Y yo entonces le traslado también esta pregunta a Facundo por si quiere ampliar algo más respecto a los recursos que debe tener el docente, por ejemplo, para el teletrabajo, más allá de la computadora, ¿no?
Internet, primero. Claro. Partamos de tener internet, el docente y el alumno, para empezar También. a hablar. Después hablamos de todo lo demás. Pero sí, una computadora mínimo en la casa y el alumno también. Pero bueno, hoy eso no sucede y gracias a la preparación y a la formación docente que tenemos los docentes, nos damos mañas con el WhatsApp, con el Facebook, o con montones de cosas que fueron apareciendo, que fuimos explorando para garantizar eso. El WhatsApp de la mamá, del papá, los chicos no tienen, la mayoría, un teléfono. Los teléfonos también son caros, también necesitan un plan para que funcione, de datos. Así que... Muy claro, Facundo. Entonces estamos ante necesidades que tienen que ser cubiertas por toda una multiplicidad de actores, ¿no? Porque no solamente una persona específica tiene que tener los elementos, sino que también a nivel de la sociedad deben encontrarse otros elementos también. Así que bueno, vamos ahora a una pregunta que está vinculada con el tema que disertó Roberto Fernández, que era sobre la nueva creación y generación de empleo. Entonces, esta pregunta va dirigida hacia vos, Roberto. Sí. ¿Es actualmente la demanda de profesionales lo suficientemente alta como para tener una perspectiva de incorporarse exitosamente? Bueno, no sé bien, pero sí, obviamente que una persona que esté más capacitada va a tener más posibilidades de adaptarse a toda esta tecnología y este tipo de trabajo. Pero hoy lo que estamos viendo es que mucha gente que por ahí no podía aplicar por esta dificultad de no tener esa capacidad intelectual o educativa, está generando un nuevo empleo a través de esta modalidad de Rappi, Globo y demás, que está ocupando ese espacio que estaba vacío. No sé si fui claro con la respuesta. Bien, muy claro, muy claro. Gracias, Roberto. Hay una pregunta dirigida ahora al doctor Urruti, que es cómo funcionaría el tema de las ART para el sector del empleo público. En principio, lo que puedo decir, justo estaba contestando el chat, lo que puedo decir es que la ley de contrato de trabajo no se aplica a empleados de la Administración Pública Nacional o de la Administración Pública. Ese es el artículo 2, inciso A. Con lo que esta modalidad de trabajo, si la entendemos como integrante de la LST, no se debería aplicar a empleados de la Administración Pública. Correcto. Con lo que no sé cómo aplicaría. La verdad, tendría que revisar cómo está regulado para los empleados de la administración pública. Correcto, bien. Bueno, aparentemente hemos trasladado a los disertantes todas las preguntas, así que los felicito a los cuatro por tan brillante posición abordando cada una de sus áreas, y le paso entonces la palabra a Matías para el cierre. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente a todos los presentes. Especialmente quiero resaltar la calidad de nuestros disertantes y la extraordinaria prolijidad que tuvieron para respetar los tiempos asignados, que no siempre es fácil en este tipo de encuentros que hacemos desde la virtualidad, ¿sí?
También quiero aprovechar estos minutos, nos está acompañando la legisladora Carolina Estebarena, así que le vamos a dar un minuto la palabra para que nos dé un saludo a todos los que estamos acá, así que ahí te habilitan, Caro, el micrófono, y luego seguimos con el cierre. Pablo, ¿te fijas de habilitar la Carolina? Ahí está. Ahí estás, Caro. Bueno, felicitaciones a todos por las exposiciones, muy interesante. Comparto plenamente todas las críticas al proyecto de Nación, así que, bueno, aproveché para tomar nota también de otras cuestiones y espero que se pueda mejorar en la siguiente versión. Muy buenas las reflexiones respecto de los beneficios y los perjuicios del teletrabajo. En algunas cosas no estoy muy de acuerdo, pero supongo que como esto es un cierre no las puedo plantear, pero yo teletrabajé 10 años, de hecho los periodistas y los escritores teletrabajamos de toda la vida, y no necesitamos una normativa específica. Probablemente, bueno, ahora sí, con este auge o pico, se requiera, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si del debate sale algo que mejore o que proteja más tanto a los trabajadores como a los empleadores y que sea una mejor situación para todos. Y respecto del tema de los docentes, yo creo que están haciendo una tarea titánica. Me saco el sombrero y tanto es el agradecimiento mío como el institucional, que desde la legislatura nosotros aprobamos un proyecto. Así que el reconocimiento que pedía Facundo, por lo menos desde la legislatura porteña, los docentes lo tienen, y bueno, pueden ver el expediente, creo que 938, es una declaración sancionada hace casi 2 meses, y obviamente como legisladora de la ciudad, pero del partido oficialista, no puedo no defender la acción del Ministerio de Educación de la ciudad, que estuvo acompañando también esto de tener que garantizar la continuidad del ciclo lectivo. Si bien, como digo, yo pongo a los docentes en lo más alto del podio, me parece que no corresponde negar todas las acciones que se hicieron desde el Ministerio de Educación para acompañar a los docentes. Obviamente hay deudas, hay cosas que mejorar, pero esto de la pandemia fue nuevo para todos, así que, bueno, quería hacer esa salvedad y de paso recordar, porque no sé cuántos politólogos hay en esta sala, pero sí hay docentes, que Estado y gobierno no son lo mismo. Así que si nos vamos a hacer una pregunta para un momento histórico, nos tenemos que preguntar por qué está haciendo el gobierno, o si al gobierno con nombre y apellido o con signo político, le interesa la educación. Pero el Estado como Estado es un conjunto de instituciones que permanecen en el tiempo. El gobierno las maneja o las administra transitoriamente. Así que bueno, hice mi aporte también desde las ciencias políticas. Mati, ahí esperaba que vos dijeras algo. Dije, vos saltaste. Así que me tomé la atribución y no me quiero tomar más segundos. Nuevamente felicitaciones a todos. Gracias, Caro. También agradecerle a Maximiliano Rima, que hizo posibles las gestiones para que el doctor Urruti, un especialista en la materia, nos aportara la mirada legal de esta nueva modalidad, de esta nueva regulación del teletrabajo que se está discutiendo en Argentina. Yo finalmente quiero compartir con ustedes 2 cosas. Primero, decirles que todo este material va a estar subido a las redes de Punto, tanto la grabación de esta charla como los principales extractos. La idea de la red Punto, como su nombre lo indica, es trabajar en red. Acá no solamente tenemos la mirada de los sectores políticos, sino que recogemos la mirada de los sectores sociales, así que para nosotros es muy importante conservar este espíritu de política de Estado que queremos trabajar desde Red Punto, y seguramente nos vamos a estar convocando a nuevas reuniones donde trabajamos estos temas concretos y cotidianos que le preocupan a todos nuestros ciudadanos. Y finalmente decirles que para mí esta discusión que hoy tenemos en torno
a una regulación laboral concreta de una modalidad de trabajo, no debemos dejar de pensarla que se inscribe en una discusión mucho más profunda y estructural que tenemos en Argentina, que es respecto a la relación que tenemos que tener entre el sector del trabajo y el sector generador, el sector empresario, porque yo estoy convencido de que es una de las cuestiones que todavía no hemos podido resolver, y cuando miramos otros modelos en el mundo de generación de empleo, vemos que hay instancias de diálogo y de articulación entre el sector empresario y el sector de los trabajadores que lleva a una generación de trabajo mucho más rápida que la que tenemos en Argentina. Creo que hay acá un debate que tenemos pendiente en Argentina, que es esa delgada línea que tiene que existir entre la protección estatal del trabajo, pero también la generación de oportunidades de trabajo para el sector capitalista, el sector empresario. Me parece que nuestro país es un debate que en su momento resolvió, pero me parece que han pasado los años y hoy tenemos modelos y tenemos países en el mundo que nos muestran que han ido hacia un nuevo diálogo y hacia nuevos contratos laborales y a una regulación del trabajo y de la relación capital-trabajo mucho más moderna. Y me parece que no pasa por irse ni a un costado de la balanza, inclinando todo a favor de las relaciones, digamos, de protección excesiva del trabajo, ni tampoco irse al otro extremo, donde dejar absolutamente todo librado al mercado. Me parece que transitar ese equilibrio entre trabajo y producción es fundamental, y creo que tenemos que abrir todos la cabeza y poder pensar nuevos pactos que nos saquen de la Argentina corporativa, donde cada sector solamente piensa en sus intereses, y me parece que nos está costando, en lo que se refiere a generación de trabajo y de empleo, sentarnos en una mesa y desde cada interés corporativo pensar qué cosas estamos dispuestas a ceder en función de lograr este nuevo acuerdo productivo que me parece que tiene que existir en Argentina. Creo que en ese marco nos agarra la pandemia, en ese marco nos agarra esta nueva regulación laboral que se quiere hacer sobre esta modalidad de teletrabajo, pero me parece que es fundamental también inscribir esta discusión dentro de un debate mucho más estructural y profundo que creo que nos tenemos que dar, y desde Red Punto vamos a hacer una tribuna más desde donde podamos pedir y querer protagonizar esa discusión que tiene que tener nuestro país. Yo agradecerle también profundamente al equipo de comunicación de Red Punto que hace posible esto, a Pablo Vázquez, a Anaí Maroñas, que están en el armado de los flyers de difusión. Créanme que generar esto es mucho más trabajoso de lo que uno cree, ¿eh? Yo pensé que era, como decían nuestras abuelas, soplar y hacer botellas, y la verdad que tiene todo un trabajo, y la verdad que Red Punto viene creciendo, y el equipo de comunicación me parece que lo vamos a tener que agrandar, porque cada vez son más los pedidos de este tipo de actividades que tenemos, y estamos generando una buena recepción y mucha expectativa de seguir generando estos debates y estos trabajos en conjunto entre el sector político y la sociedad. Yo agradecerles profundamente y no decirles chao, sino un hasta luego, porque van a tener las nuevas convocatorias de Red Punto, y obviamente que Red Punto también está abierta para que todo aquel que tenga un interés se acerque y lo pueda desarrollar como hicimos este encuentro en el día de hoy. Agradecerles profundamente, despedirnos y bueno, será hasta la próxima. Gracias.